Gente del Espejo, cordial saludo. Aquí haciendo el Oso de Oro desde la Berlinale 2015 para todos ustedes, presentando este programa que va a tener un cambio. Se va a dedicar tal vez más solo al cine internacional y van a salir nuevos espacios allá en Canal Capital dedicados al cortometraje y a los largometrajes. Nos parece muy interesante que haya mucha más información sobre cine y que el Espejo se especialice en lo que está haciendo, que es brindarles a ustedes panoramas de cómo va la movida alrededor del mundo. Hoy, en este caso, desde la Berlinale, el Festival de Cine de esta ciudad, en su edición número 65. Y vamos a empezar esta serie de 5 programas hablando de las películas que estaban en la selección oficial. 3 de ellas eran latinoamericanas, son 20 películas en la selección oficial. Una de ellas, solamente una, era un documental y es del gran cineasta chileno, el señor Patricio Guzmán. Él nos dio una entrevista que ustedes van a poder ver al final de este programa, pero también vamos a compartir la rueda de prensa que él dio después de la presentación del Botón de Nácar, su película aquí en competencia en Berlinale. En el Botón de Nácar vamos a conocer la historia de exterminio de los pueblos indígenas de la Patagonia al sur de Chile, pero también vamos a conocer casos de represión y exterminio que hizo el señor Pinochet como dictador allá en el país suramericano. Entonces, desde acá, desde Berlín, conéctense con toda la información de las películas de la selección oficial de este festival, empezando hoy con el Botón de Nácar del señor Patricio Guzmán. Allá en Bogotá, nuestro festival de cortos, junio 20 al 26, 2015, ya están abiertas las convocatorias. Ustedes pueden entrar a www.elespejofilmfestival.com y bajar el formulario y enviarnos todas las películas que quieran compartir con el público bogotano la última semana de junio. Desde acá, Berlín, Alemania, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine. Hasta luego. Ritmo. No quiero una noche. Nuestro planeta húmedo tiene una sola mancha marrón donde no existe ningún grado de humedad. Es el inmenso desierto de Atacama. Envueltos por el polvo estelar, los científicos de todo el mundo construyeron aquí los más grandes telescopios de la Tierra. En el cine documental hay que buscar siempre temas diferentes. Me interesa mucho la geografía chilena. Hay cordillera, antártica, desierto. Y yo creo que se pueden hacer metáforas alrededor de esos elementos físicos para hablar de la historia del país. Lo que más me interesa es hablar de Chile, de su falta de memoria, de su amnesia, de su deseo de aparentar ser un gran país, lo es, pero en otro sentido,
y sin embargo es un país donde las desigualdades económicas son tremendas. Pero si yo comienzo hablando de las desigualdades económicas y de las fosas comunes, el espectador me abandona enseguida. Por lo tanto, prefiero utilizar el lenguaje metafórico. Es más convincente. La ciencia se enamoró del cielo de Chile. El cine documental es la música de cámara del cine. Es un cuarteto de cuerdas, un quinteto de viento, un octeto. No es una ópera. La ficción es una ópera. Nosotros somos apenas 4 o 5 instrumentistas. Por eso es que es difícil imponernos como documentalistas. Y yo creo que poco a poco nos hemos ido introduciendo, pero mi personaje principal es una indígena de Patagonia, que habla un idioma imposible, el cahuésca. Y aquí hay grandes actrices como Juliette Binoche. ¿Cómo yo puedo competir con una indígena y Juliette Binoche? Es imposible. Estamos siempre en dificultad porque trabajamos con personas comunes, con profesores, con poetas, con gente del campo, con gente normal. Por lo tanto, siempre la vida de un documentalista es la vida de una pelea constante. Y no nos importa, nos encanta esta pelea. Somos pocos, somos muy pocos. Yo creo que en el mundo habremos unos 5.000 que hacemos documental de autor. No estoy hablando del documental de televisión, que es otra cosa. El documental de televisión es muy estereotipado, no lo ataco, pero yo no hago ese tipo de documental. Yo prefiero que la gente saque conclusiones por sí misma y no yo darle lecciones. Yo no quiero que la voz en off sea como un hilo del cual cuelgan las imágenes. Al revés, quiero que las imágenes mismas expresen una idea. Entonces, ¿de dónde venimos? Una pregunta muy fuerte. Y ojalá los telescopios no miraran solo al cielo, sino que pudieran traspasar la Tierra para poderlos ubicar. Los documentalistas trabajamos con átomos dramáticos. ¿Qué es un átomo dramático? Una pequeña acción humana que tiene un desarrollo, chiquitito, pero un desarrollo. Por ejemplo, hace poco un trípode estuvo a punto de caerse ahí atrás. Ese es un átomo dramático. No tiene fin ni tiene comienzo, pero es parte de la vida. Hay gente que está muy aburrida y otras que no. Ahí hay otro átomo dramático. Hay gente que no entiende y me mira con cierto desdén. Ese es otro átomo dramático. Y estos átomos son como palabras. Y con estas palabras construimos frases. Y con las frases construimos películas. Ese es el secreto del cine documental. La observación, la descripción, encontrar en la vida misma el movimiento dramático que tiene una película de ficción, pero en la vida misma. Con respecto a Nostalgia de la Luz, Renate y yo estudiamos el desierto. El desierto es un lugar de pasado. Solo hay pasado, únicamente pasado. Hay momias, hay dinosaurios, hay meteoritos, hay presos políticos enterrados, hay exploradores perdidos, hay minas abandonadas. Por lo tanto, todo es pasado. Estar en el desierto es solo pasado. Es un cofre del pasado. Pero lo interesante es que había astrónomos. Y los astrónomos observan astros que también están en el pasado. Entonces, eso es lo que un documentalista tiene que hacer. Cruzar estas historias. Las mujeres que buscaban los huesos eran una columna. Los astrónomos eran otra columna. Los mineros eran otra columna. Lo que nosotros tenemos que hacer es cruzar esos mundos, juntarlos, para poder construir una historia. Eso es todo. Es bastante fácil de decir, pero difícil de fabricar.
En el caso de Botón de Nácar, fue mucho más complejo, porque el archipiélago de Patagonia es increíblemente grande, amplio, enorme, gigantesco. Es más inexplorado que la Amazonía. No hay nadie. Hay millones de islas, islotes, hielo, canales, árboles, rocas, pero no hay nadie. No hay absolutamente nadie. Los indios han sido todos muertos. Y tú estás allí y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer. Primero contacté a los indígenas. Muy bien. No basta para hacer una película de hora y media. Después escuché la historia de Jimmy Button, que es un indígena que fue comprado por un botón de nácar para ser reeducado en Inglaterra. Cuando ese indígena volvió a la Patagonia, hablaba en inglés y nunca más llegó a ser lo que era. Es una historia de exterminio. Era interesante, pero después encontré el final, que era lo que redondea la película, que en un riel de ferrocarril fue encontrado un botón. Era un detenido de Pinochet arrojado al lado. Y ahí encontré el total de la historia. Es decir, hacer un documental es relacionar cosas que hay en la vida, que hay ya en la existencia. Pienso que Chile está empezando a recuperar la memoria. Es un trabajo que va a durar 100 años. El golpe de Estado fue atroz, horrible, desproporcionado. El pueblo chileno no tenía armas, no hubo ninguna guerra, una matanza. Y eso duele mucho porque Chile era un país pacífico, bien construido, con disciplina de trabajo, con buenos funcionarios, con buenas instituciones, y todo fue destruido. Es un proceso que va a durar muchos años. Hay una iglesia dominada por el Opus Dei, hay una clase política que no sabe lo que pasa. En fin, hay escándalos financieros enormes. Y hay, afortunadamente, un movimiento estudiantil magnífico. Hay un fuerte y poderoso movimiento de estudiantes que quiere cambiarlo todo. Igual como Podemos, igual como en Grecia. Es un movimiento radical. No es un movimiento vertebrado, pero en todas partes pasa lo mismo. La gente ya está cansada y quiere tomar decisiones, aun cuando estas decisiones sean inorgánicas. Yo creo mucho en ese movimiento y ya veremos lo que pasa. No se sabe. Yo soy optimista. Durante 17 años, Pinochet asesinó y enterró los cuerpos de miles de prisioneros políticos. Las mujeres que buscan a sus muertos exigen respuesta de los que hicieron desaparecer a sus muertos. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. En Chile vivimos todos en el centro. Es más o menos como Portugal. Pero en los extremos no vive nadie. Es un país completamente desierto. Me interesé por el norte porque en el norte hay astrónomos que se preocupan del pasado, y mi tema siempre ha sido el pasado.
y hay mujeres que buscan los restos de sus familiares desaparecidos en la dictadura. Por eso fui al norte, es un lugar del pasado, todo es del pasado. Hay momias, hay meteoritos, hay dinosaurios, hay minas abandonadas, hay minerales raros. Todo pertenece a un pasado enterrado. Y luego me interesaba el sur, porque en el sur hay agua, y el agua es un elemento fundamental para la vida. Hay agua en la Tierra, en el sistema solar y en muchas nebulosas del espacio exterior. Y en todas partes el agua es importante para la vida. Quería entonces hacer una película opuesta al desierto, que es solo el pasado, y ir hacia la vida, que es el futuro. Dentro de poco, dentro de 20 años, encontraremos vida en otros planetas donde hayamos. Eso es casi seguro. Por lo tanto, mi deseo de encontrar la vida me llevó a Patagonia, que es un lugar extraordinario que les recomiendo visiten. Es una maravilla. Es un poco caro, pero es bonito. Gabriela, ¿tú te sientes chilena? No, por nada. ¿Qué te sientes? Cahuascar. Yo no te he contado. Una vez mi mamá, estamos en una isla, eso fue por ahí cerca de Natales para afuera. No sé dónde parte fue. Me mandaron porque no teníamos agua, no había pozo, no había río, no había nada. Que nosotros salimos a buscar agua. Al frente había un río. Ese tiempo ya sabía remarse, un poco, no era tan... Para remar tiene que tener fuerza. No es fácil, no es fácil. Cuando hay viento, largó viento y lo pillaron viento, no podíamos llegar a la isla donde está el campamento nosotros. Encontrar los personajes es parte del viaje de exploración que se hace antes de empezar. Y en este caso siempre he contado con la ayuda de mi asistente de dirección, Nicolás Dasnívar, que es aquí enfrente, que es una persona extraordinaria porque sabe encontrar gente interesante. Sin él yo no podría trabajar. Después que tú encuentras a la gente, comienzas a filmar y tú nunca sabes a dónde vas a ir a parar. Yo creo que el documental se compone de átomos. Hay que encontrar átomos dramáticos. Cuando, por ejemplo, a alguien se le cae una cámara ahí atrás, ese es un átomo dramático. Hay algo interesante en esa cámara que se cae. ¿Por qué se cayó? ¿Qué significa? Ese pequeño gesto es un átomo dramático. Y los documentalistas somos personas que buscamos estos átomos dramáticos en todas partes, que son como letras. Y con estas letras componemos palabras. Con las palabras, frases. Eso es todo el secreto del documental. En saber ver pequeños átomos que hay en la vida, que se producen en un café, en la vida cotidiana, en la calle, en cualquier lado, en una casa. Una caja de fotografías en una caja de cartón es un átomo dramático. Y esos átomos componen los documentales. Nunca se sabe, por tanto, cómo un documental va a terminar, ni si va a ser bueno, malo, regular. Por eso es que la industria confía y no confía en nosotros. Tienen razón, pero nosotros seguimos adelante porque es un oficio apasionante. Es mucho más interesante el trabajo documental que muchas películas de acción trepidante norteamericanas que son para adolescentes. En cambio nosotros hacemos un cine para adultos, un cine con la inteligencia. Ese es nuestro trabajo. Dice, no es lindo dejar que yo no sé remar, yo no puedo remar, no puedo hacerlo. Tenía que hacerlo por fuerza. Yo me prendí a bucear, me exigieron bucear y tendría como 7, 8 años. Y
Y yo saqué una chulga de primera gucia. Y ahí me dijeron que ya podía sacar marisco para comer. Ese era el alimento de nosotros. Claro. Claro, antiguamente, puro marisco. Esa mujer se siente cahuesca, que es una raza extinguida en el sur de Chile. Nunca se sintió chilena. Del mismo modo como los mapuche, que son otros indios que viven más al norte, no se sienten chilenos. Yo creo que los chilenos hemos matado mucho más que en la conquista española a nuestros propios indígenas. Es un país lleno de masacres no contadas. Es una historia donde los historiadores han sido siempre los vencedores. Es ahora por primera vez que tomamos conciencia que tenemos que ofrecer una república democrática donde hay historiadores amplios que tomen en cuenta lo que el pueblo ha hecho en Chile. Hay cientos o decenas de masacres en Chile que no se mencionan, no se habla, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la universidad. En ese aspecto, Chile es un mito. Y nosotros queremos transformar ese mito en un estupendo país. Y lo vamos a lograr. Pero nos falta. Para Gabriela, el agua forma parte de su familia. Ella acepta tanto los peligros como la comida que el mar le ofrece. En cambio yo, que me siento chileno, no convivo con el mar. El océano me causa admiración y al mismo tiempo miedo. Yo creo que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotografías. Y lo que nos pasa en Chile es que nos queda mucho terreno por recorrer para tener ese álbum de fotografías que abarque toda nuestra historia. He hecho pocas películas, creo que son 14, muy pocas. Soy muy lento, hago una película cada 6 años. De esas 14 películas que hablan de la memoria, que hablan de Allende, que hablan de la represión, que hablan de la lucha popular, etc., ninguna ha sido apoyada por el gobierno chileno. Ninguna. Y ninguna ha sido pasada por la televisión. Ni será pasada por la televisión en mucho tiempo. La única película donde he recibido ayuda es para esta película, para El botón de nácar. Y la única película mía que se ha pasado por la televisión chilena es Nostalgia de la Luz, pero con los rollos cambiados y a la 1:30 de la mañana. La televisión chilena es una vergüenza. No es mala, no es mala. Tiene buen sonido, tiene buena imagen, los actores son guapos, la gente que presenta los noticiarios son estupendos, pero es completamente mercantil. No cabe ningún átomo de cultura. Y eso es un escándalo. La televisión fue creada como un gran órgano de educación y en Chile es puro mercantilismo. Hay que combatir eso. En América Latina batimos el récord porque las televisiones son pésimas. Las televisiones de América Latina no están a la altura de la clase media latinoamericana. En América Latina hay 15 universidades por país. Hay una clase media naciente que busca lo mejor, que busca adornar bien su casa, que busca elegir bien sus cuadros, que se viste bien, que habla bien. Y la televisión que tiene es prehistórica. No puede ser. Es una televisión que está atrasada con respecto a América Latina. Y en Chile ocurre eso y tenemos que combatirlo. Eso no puede ser. No puede ser. Hay doctores latinoamericanos, ingenieros latinoamericanos, hay científicos latinoamericanos y no hay genios de la televisión. Se han quedado atrasados. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la Unidad Popular.
lucha en este momento tiene un carácter patriótico y nacional. Chile tiene pleno derecho a regirse de acuerdo con la voluntad de su pueblo. Y es un escándalo que cada país que trata de hacer por su cuenta un camino distinto, de buscar alternativas diferentes, se le ataca. En nuestro caso, Allende hizo en su momento una revolución pacífica insólita en medio de la Guerra Fría. Una revolución sin pasar por la guerra civil. ¡Qué maravilla! Y sin embargo fue aplastada, tú lo sabes. Por lo tanto, defiendo a cada país que busca su camino de una manera pacífica y democrática y que salga adelante solo y que no lo boicotee. En ese aspecto estoy completamente de acuerdo contigo. Y los pueblos americanos consideran que todo está vivo y que una piedra está viva y tiene su espíritu y que el agua está viva y tiene su espíritu. Entonces, el agua es fuente de música. Gran parte de las imágenes que tú viste se conservan en un museo en Alemania. Son las fotos de Martin Busilde. Es un austríaco que trabajó en Chile, un sacerdote, que sacó más de 1000 fotografías de la cultura Selknam y están en Alemania. Las hemos pedido a Alemania. Ellos nos conservan. Se llama San Agustín, la universidad o el centro donde están. Anthropos Institute. Y otras fotos son también de otros fotógrafos de la misma época que fotografiaron a los Selknam y también a los Kaueskar, y es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos. Si no hubiera sido por ellos, los dibujos tan increíbles que tuviste en la película se hubieran olvidado para siempre. Son insólitos, parecen gente de la comedia del arte, son de una sofisticación extraordinaria y sin embargo solo se conocen por ese fotógrafo. Desgraciadamente después llegaron otros sacerdotes misioneros que contaminaron de microbios a los indios y murieron. Hay otra fotógrafa chilena que se llama Paz Rapsudis, que ha hecho películas, fotos estupendas de los indios después de las masacres, los que quedaron. Sin esas fotos no hubiera habido película, sin ninguna duda. Hay cerca de 100 fotos en la película y constituyen el centro de la imagen de esa historia. Todo lo que se mueve suena. ¿Y qué es este universo? Movimiento. Entonces todo está continuamente sonando. Es la misma agua que hay aquí abajo. Si esta tierra dicen que es como no sé cuántas partes, 3/4 partes de agua y una parte de tierra. Y lo que nosotros llamamos tierra es en realidad agua. Y lo que nosotros somos adentro de nuestros cuerpos somos agua y las plantas son agua. O sea, todo es agua. Con unos pedacitos de un cuerpo más sólido, que sea la tierra, piedras o huesos. Pero todo es agua. Y lo que respiramos también es agua, ¿no? O sea, y entonces no tiene nada de raro que los astrofísicos digan que el universo completo está lleno de agua, si todo es agua. Yo creo que es fundamental andar con una cámara por la calle en América Latina. Todo documentalista debe andar con una pequeña cámara y registrar todo lo que ve, prácticamente, porque somos un continente sin imagen. Toda la imagen que tenemos es muy reciente, es muy moderna y no sabemos nada del siglo XIX, casi no había cámaras. Yo creo que es fundamental andar con una cámara en el bolsillo y filmar todo, porque todo va a servir después. En el montaje se puede construir después una historia. Y yo, por suerte, tengo una excelente montadora que sin ella no podría trabajar, que está aquí delante. Y que es fundamental. El cine es un arte de montaje.
Ahora, una cosa importante, no hay que hacer documentales demostrativos, no hay que poner una voz en off impositiva, no hay que dar lecciones a nadie, hay que incorporar la poesía para persuadir a la gente y para hacer del documental algo interesante. Lo peor que nos pasa a los documentalistas es que el mayor elogio de una película documental es la gente que te diga no parece documental. Es decir, con esa negación se elogia nuestro trabajo. Yo creo que no, que si usamos la poesía vamos a elevar el nivel. Creo que hay canales como el Discovery Channel que dan al público masticado todo lo que tiene que pensar. Es decir, la imagen no anda por sí sola, sino que está colgada de la palabra. La palabra es como un hilo y de ese hilo se cuelgan las imágenes. No, es al revés, es la imagen la que tiene que hablar sola. Por lo tanto hay que saber construir situaciones con el montaje y tú mismo. Tienes que aprender a unir esos átomos para contar historias de la vida real. Y en cuanto al sonido, es una maravilla que hoy día tengamos sonido estereofónico. Cuando yo empecé en 16 milímetros, el sonido era patético. Era plano, horrible, era inaudible. Te juro que daba, o sea, el blanco y negro en 16 milímetros más el sonido era un martirio. Y ahora puedes hacer con una cámara chica sonido estereofónico fantástico. Y hay que aprovechar eso. Hoy día la cámara lo hace todo. Es cierto que los directores, los mezcladores de sonido y los sonidistas hacen un gran trabajo, pero cuentan con utensilios, con instrumentos que antes no existían. Bueno, y las cámaras también. Tú puedes hacer una película sin saber nada de cámara. Hay que saber de encuadre, hay que saber contar una historia. La técnica no es tan importante. La técnica viene detrás de la obra. La técnica es horrible, en el fondo. Por eso me gusta hacer ficción, porque no hay técnicos a tu alrededor, hay muy pocos. Perdón, documental. Y hay que tener la habilidad de persuadir al espectador, de conversar con él, de invitarlo a entrar en la película. Hay que terminar con ese tipo de documentales políticos, que son de la época de los años 50, que cumplieron su papel. Hay que terminar con documentales de derechos humanos. Bueno, sí, claro, pero derechos humanos hay en todas las zonas de la sociedad. Documental indígena, pero es que, ¿por qué separar a los indígenas? O como documentales sobre los homosexuales. En realidad hay que incorporar todos esos temas a la sociedad entera y no especializar el documental. Es un poco absurdo. Hay documentales, además, hay documentales sobre política. No.
Hay que ampliar el espectro en otro sentido. Documental histórico, documental deportivo, documental de pintura, documental de arquitectura, documental de ópera, documental de derechos humanos, etc. Hay que ampliar el espectro para transformar nuestro género en algo más universal y amplio. Dawson, la isla donde murieron cientos de indígenas en las misiones católicas, fue transformada en un campo de concentración para los ministros de Allende. Me encanta hacer clases documentales. Disfruto tanto haciendo un documental como haciendo clases. Me encanta la transmisión. Y lo que nos hace falta en las escuelas de cine son buenos profesores de cine documental. Son pésimos en una gran mayoría, porque repiten las fórmulas ya de los años 50. Los teóricos del cine documental que hoy día funcionan son de los 40, 50, 60. Están todos atrasados. Son todos ingleses o norteamericanos. No sirven para nada. Hay que empezar de nuevo, porque la tecnología los ha superado. Y sobre todo el lenguaje. Cuando tú me dices que incorporo la ciencia, etc., tienes razón. Pero en todas mis otras películas, las películas políticas, entre comillas, también he narrado bien la situación. También he utilizado una historia. La batalla de Chile, que es mi película más importante y una de las más viejas, no vale tanto por lo que narra, sino cómo lo narra. Porque yo transformé ese periodo en una especie de thriller, pero no a la americana, sino a la nuestra manera, pero tratando de que la acción siempre vaya hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, que la línea del interés no pare nunca. Que no haya pausa, que no haya retroceso, que no haya flashback cuando no corresponde, para que el espectador esté al lado tuyo siempre. Y eso es lo que hace de esa película que hoy día esté tan vigente como hace 40 años, porque está bien narrada. Solamente eso, está bien narrada. Y, por el contrario, muchos profes documentales enseñan el documental como ilustraciones vivas, ¿no? Que se mueven y con mucho texto colgado y que no sirve para nada. Es escandalosa la falta de educación que tenemos. Por eso, y no me pongo como ejemplo, por supuesto, me encanta hacer clases. Disfruto tanto con ellas que con las películas, y he hecho clases en casi todos los países. Y además me ayudan a recuperar, mejor dicho, a ganar un poco de dinero. Porque haciendo documental no se gana nada, no se gana plata. Nadie se ha hecho millonario haciendo documental. No se gana dinero, a no ser que hagas la historia de los pájaros volantes, que son 7.000 millones de dólares, 4.000 aviones al lado. Ese es otro tipo de documental monstruoso al cual no tenemos acceso. En un documental tienen que trabajar 5 personas, nada más, los que caben en un auto, nada más. Si hay un segundo auto, el segundo auto se quiere. Tú sales y a la media hora miras para atrás y dices, ¿dónde están? Y hablas por teléfono y ningún teléfono conectado. Mientras menos gente, mejor. Lo importante son las ideas y la capacidad de narrar historias. Y por eso es bueno la educación documental. Y te decía que la economía anda muy mal, muy mal, muy mal. Los camarógrafos ganan plata, pero los directores no. Estamos mal sindicados, estamos atados. Y Renate puede explicar que con todas las ayudas que hemos tenido, finalmente quedas sin dinero. Y para hacer esta película hemos invertido lo poco que ganamos en Nostalgia de la Luz, porque cuando hicimos el viaje a la Patagonia la primera vez, lo pagamos nosotros. Yo no conocía la Patagonia. Tú no puedes hacer una película de algo que no conoces. Y fuimos y gastamos ese dinero allí. De manera que estamos siempre igual. Y no tenemos ni jubilación, ni Montepío, ni aseguro, ni bienes. Somos locos. Y me parece estupendo, pero hasta un cierto punto. Primero yo quería ser escritor y publiqué cuando tenía 17 años un libro de cuentos y una pequeña novela, bastante malas. ¿Cómo se llama? Los cuentos se llaman Cansancio en la Tierra y la novela se llama Juegos de Verdad. Bueno,
Sí, pero la verdad es que me di cuenta que lo que estaba escribiendo eran guiones. Entonces estudié en un pequeño instituto fílmico en Chile y después salí a España a la Escuela Oficial de Cinematografía y ahí me formé en una escuela normal, copiada del IDEC francés, copiada del Centro Experimental de Roma. Eran iguales. Y después que cuando Allende sale presidente, vuelvo a Chile inmediatamente. Y empieza a filmarlo, ¿no? Con Empiezo a filmar en documental en la calle con una película que se llamó El Primer Año, que es la antecesora de la Batalla de Chile. ¿Cuál es su metodología de trabajo? Usted la tiene muy bien pensada. Tiene un guión que se llama guión de la inspiración, que después olvida. ¿Cómo es eso? Por ahí estoy un poco leyendo. Primero hago una investigación, que son leer libros, ir a algunos museos, conversar con algunas personas. Y esto termina con un guión imaginario, que es el guión que yo imagino. No es el guión real, pero uno se imagina la película que va a hacer y la escribo. Y muy ordenado, como si fuera real. Y esto lo hago circular para conseguir dinero. Y algunas personas me dan y otras no, depende. Y después hago una investigación en el terreno. Voy al lugar, nunca filmo sin haber ido al lugar. Si el lugar es muy lejos no puedo porque es muy caro. Pero en ese caso llego un poquito antes para hacer la investigación. Ahora bien, la investigación que uno hace no es una investigación científica, porque no somos hombres de ciencia, somos artistas y no hay síntesis, tesis y antítesis como es un ensayo literario, un ensayo científico. No, son simples apuntes. Tú puedes ser ignorante en pintura, completamente ignorante, pero te fascina Picasso y puedes hacer una película de Picasso porque es tu punto de vista de Picasso y punto final. Nuestro cine es subjetivo y no es científico, son observaciones de la realidad y libres. Ayer me sentí muy feliz cuando dijo en la rueda de prensa que uno debería ir con una cámara por ahí grabando todo lo que pasa y después reunir todos esos átomos. Sí. Porque pues un poco se ha hecho eso, pero ahora a la hora de trabajar, ¿cómo escoge qué imagen pone o no? Es un trabajo de montaje, ¿no? Pero... Claro, gran parte del guión se reescribe en la mesa de montaje. Todo lo que has hecho ya está concretado en imágenes, te das cuenta que algunas cosas han salido bien, otras han salido bastante mal. A veces te has equivocado 100% en una secuencia, pero al mismo tiempo han aparecido otras cosas que no tenías previsto que eran buenas. Entonces, eso compensa la parte negativa. Y a veces ocurre de que no tienes todo el material y tienes que solicitar al productor, si es que hay productor, 15 días más para completar algunas cosas, ¿no? Eso a veces ocurre, que te falta algo y es necesario volver o reconstruir alguna pequeña escena con un libro, con manos, con objetos, porque falta. En el portal de internet que es suyo, no sé si hay algunas películas que usted ha puesto ahí a disposición de las personas. No, fíjate, no, este año voy a inaugurar una página, pero falta, en septiembre, donde voy a poner todas mis películas, todas, a la venta. Esa va a ser una gran solución, pero como mi empresa se compone de 2 personas, que es mi mujer y yo, somos muy pocos, no damos abasto. Y por lo tanto nos demoramos mucho. Sí, me imagino que ha tenido que verse mucho con gente que le ha robado sus imágenes. Cómo no. Uno de los peligros que hay es que, sobre todo en América Latina, porque en América Latina no hay ética en los canales de televisión, no hay un libro de estilo, entonces roban todo. No solamente a mí, a todo el mundo. Y eso es una actitud de una televisión salvaje que no respeta los derechos, y por eso es que hay muy pocos documentales mundiales que llegan a América Latina porque los distribuidores desconfían. Es una manera de destruir un prestigio democrático, de respetar el derecho de autor.
Eso es muy malo en América Latina, muy malo. Sí, eso es un díptico, ¿no? Yo creo con la nostalgia de la luz, con el de ahora, la arena, el desierto, ahora el agua, el mar. También vi que tal vez haga algo sobre los Andes. Sí. ¿Cómo sería ya esa? ¿Cómo encajaría? No lo sé. Incluso te puedo decir que no sé si seré capaz de hacerla porque es caro. Los Andes es como el Himalaya, ¿no? Es muy grande y a mí me gusta porque allí estuvo la cultura inca, porque al otro lado estuvieron los mayas, que son los indígenas más avanzados, estuvieron al borde del pensamiento científico y al mismo tiempo la cordillera esconde muchos secretos, ¿no? Hay muchas cosas que hablar de esa montaña increíble, que es una montaña sagrada para nosotros. Para la humanidad, sí. Ahorita aquí en el botón de nácar, ¿cómo hace usted como poeta para densificar las cosas? Aquí en alemán que el Dichter es el que densifica. ¿Cómo cree usted que ha podido hacer esas películas en general, en todas? Pero aquí es muy increíble, ¿no? Y hablar de tantos temas y de tantas cosas, pero que todo está como encaminado en lo mismo. Sí, lo más difícil en un documental es encontrar el hilo narrativo para que el espectador no te abandone y te siga, ¿no? Y yo creo que en ese caso lo que ayuda mucho es mi voz narrando el documental. Por ejemplo, cuando este documental se dé en otro país, no va a haber otra voz, va a ser siempre la mía subtitulada. Eso hay que defender eso, ¿no? Porque los locutores arruinan los documentales. Lo que yo veo también ahora, he escuchado que quiere hacer una película sobre su obra, o alguien va a trabajar, o eso como lo... Hay un director francés, un joven director francés, que ha hecho una película mía, o sea, sobre mi obra, bastante larga, que dura 1 hora y media, y yo no te sé decir si es buena o mala porque es muy difícil para uno juzgarla, pero lo que sí te puedo decir es que Boris Nicot, así se llama el director, fue muy abierto y me dejó hablar. En lugar de él ocupar un espacio, me dejó hablar y eso se lo agradezco mucho y tal vez por eso la película refleje un poco lo que yo hago, pero no lo sé, solo la he visto una vez. Me parece interesante e indispensable los documentales para la memoria, para podernos tener conciencia de país, de Latinoamérica y teniendo en cuenta pues mi país, ¿no? Colombia, con tantos problemas y la cuestión de los medios que son tan limitados. ¿Cómo el documental es una especie de refugio? Complicado, es muy complicado, porque no tenemos libertad de prensa en América Latina. O sea, las grandes compañías dominan todo, las televisiones son mercantiles, no hay espacio para la cultura. La única fórmula es crear redes alternativas, ONGs, clubes, sindicatos, salas que hay en las universidades, salas que hay en algunos liceos, y hacer una red documental. Hay que organizarse. En Chile ya se organizó un grupo y tienen como 15 salas en todo el país. Y recolectar un poco de dinero porque al final tienes que vivir de algo y el documental no da. Es un milagro vivir del documental. ¿Colegas colombianos que conozca los documentales allá, cineastas? Bueno, Colombia tiene una buena escuela documental. Hay que comenzar por el que hizo El Tigre de Papel. Luis Ospina. Ospina es no solamente un buen director, sino que es un profesor, un teórico y una personalidad en el campo documental. Por lo tanto, es una suerte para Colombia contar con personas como él, porque aglutinan en torno suyo un pequeño movimiento. Es importante.
Es doña Marta Rodríguez. Marta, la pionera, por supuesto, con su marido que murió trágicamente. Me acuerdo muy bien de los Chircales. Y Colombia es un país muy documentalista, en el sentido de que la gente sabe hablar bien, se expresa bien, se proyecta bien. En Chile cuesta un mundo a que la gente hable y que hable bien. En cambio en Colombia, a pesar de que hay guerra civil y que hay crisis y que hay muchos problemas y que hay narcotráfico, etc., en Colombia la gente tiene un don carismático único. Yo creo que el otro pueblo que se le aproxima es Perú, que a pesar de que vive una realidad trágica, la gente en Perú habla bien. Y el otro pueblo que siempre habló bien, o mejor dicho, desde la revolución, son los cubanos. Los cubanos en el peor de los momentos saben expresarse, decir lo que piensan y son carismáticos. Y por tanto Colombia está en ese costado estupendo. Para nosotros los chilenos es un problema. Incluso habría que subtitular algunas películas. Sí. Finalmente, si no le molesta, un saludo a Canal Capital El Espejo, Bogotá, Colombia. Sí. Si no le interesa mandarnos un saludo ahí. Un saludo, ¿cómo se llama el canal? Canal Capital, y nuestro programa se llama El Espejo. Un gran saludo para el Canal Capital y el programa Espejo. Es un excelente nombre porque el documental es un espejo de la realidad. El documental es el álbum de fotografías de un país, es un espejo.